corriendo a él le saludaron. Y él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarrajos y cruje dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sucedió con violencia, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho, como dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamaba, y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta noche, pues ya lo estuvimos repitiendo varias veces, ¿verdad, los hermanos? El tema es Jesús. Y pues el hermano Andrés me ganó una pregunta que yo les traía, ¿verdad? También. ¿Realmente nosotros conocemos a Jesús? Si alguien nos preguntase ahorita: ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que nosotros personalmente responderíamos? ¿Quién es Jesús para usted? ¿O qué viene siendo Jesús en la vida de cada uno de ustedes? Pues muchos conocen lo básico, ¿verdad? Jesús es nuestro Salvador y Redentor, ¿verdad? Y pues fuimos salvos porque Él nos compró con su preciosa sangre, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Pero desafortunadamente, hermanos, hay muchos que ni siquiera sabemos eso. Desafortunadamente, muchos probablemente hemos oído o hemos hablado de Jesús, pero no nos hemos tomado el tiempo para leer las Sagradas Escrituras y ver realmente quién fue y quién es y quién sigue siendo Jesús. Porque cabe recordar que pues Él resucitó, ¿verdad? Resucitó al tercer día. ¿Por qué es importante conocer la vida de Jesús, hermanos? ¿Por qué es importante que cada uno de nosotros tenga conocimiento de lo maravilloso y de lo importante que fue y que sigue siendo Jesús en nuestras vidas? Jesús, hermanos, aparte de que murió por mí, murió por cada uno de ustedes, aparte de que fue mutilado, aparte de que fue azotado, aún así Él clamaba misericordia, ¿verdad? ¿Cuál fue la última expresión que Él dijo? Señor, ten misericordia de ellos, no saben lo que hacen. Aún Él ya estando a punto de morir, Él clamaba misericordia. ¿Se imaginan su amor? Es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. No me estoy desviando del tema, ahorita volvemos al tema que acabamos de leer, hermanos. Entonces, ahora que pues la mayoría, a lo mejor algunos todavía no, ¿verdad? Pero ya estamos conociendo quién es Jesús.
ahora, ahora que conocemos un poco de Jesús, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar nuestra vida? Porque todo aquel que conoce a Jesús, ¿verdad? Que no es la misma persona, tiene que cambiar algo dentro de él, ¿verdad? Tanto dentro de él como por fuera. Tal vez, no sé, alguna expresión, ya no ser enojón, tal vez ser responsable, tal vez no ser un desobligado con sus deberes, porque pues nosotros al convertirnos seguidores de Cristo, nosotros tenemos obligaciones, hermanos, porque Él nos compró con su preciosa sangre. Entonces nosotros no podemos excluir a Jesús de nuestras vidas como si nada hubiese pasado. Nosotros tenemos una responsabilidad con Él, nosotros tenemos un compromiso con Él. Entonces nosotros estamos llamados a servir, ¿verdad? A ser servidores, porque Él, aunque fue rey, en Mateo, ¿verdad? Lo llaman como el rey de los judíos. Aunque Él fue rey, vino a servir. Él sirvió a sus discípulos. Él, en lugar de que le estuvieran a Él lavando los pies, Él fue el que se los lavó, ¿verdad? Siendo rey. ¿Se imaginan tan humildad de Jesús? Y nosotros, pues desafortunadamente no aprendemos nada de eso, ¿verdad? Mis hermanos, es importante que nosotros conozcamos de Jesús para poder nosotros tener nuestra base establecida en quién estamos confiando, el por qué estamos viniendo a la iglesia, si realmente estamos viviendo porque queremos conocer más de Jesús, o si realmente conocemos a Jesús, o a qué viene usted a la iglesia. Probablemente dice: yo vengo cansado, ¿verdad? Vengo a entregar mi cansancio, traigo problemas, vengo a entregárselos a Dios. Pero realmente, en realidad estamos teniendo nuestra visión en el Hijo del Hombre. Entonces nosotros tenemos, si no estamos haciendo eso, tenemos un gran trabajo, ¿verdad, hermanos? Porque tenemos hijos, los cuales, no todos, ¿verdad? Los cuales no conocen de Jesús. Es triste. Probablemente algunos conocen más del TikTok, del Facebook, incluso hasta de fútbol, ¿verdad? Y no conocen de Jesús. ¿Se dan cuenta de cuán grave estamos? Entonces, es muy triste, hermanos. Volviendo al tema, dice, en el 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró, y corriendo a él le saludaron. ¿Por qué la gente se asombró cuando vieron a Jesús? Pues hay muchos puntos de vista, ¿verdad? Muchos dicen que probablemente ya muchos habían escuchado de que Jesús había sacado muchos endemoniados, ¿verdad? Porque ya Jesús ya había sacado muchos demonios. Otros dicen que fue porque vieron a un Jesús probablemente transfigurado, ¿verdad? Porque acabamos de recordar aquí mismo en el capítulo 9, en el versículo 2, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto como ningún lavador en la tierra los puede hacer, tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, y hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo: Jesús, maestro bueno, ¿es para nosotros que estemos aquí? Probablemente ellos dicen, ¿verdad?, que a lo mejor porque la gente se asombró porque vieron a un Jesús transfigurado, ¿verdad? Pero pues realmente cuando la gente miró a Jesús quedó asombrada. Es como ellos estaban, había muchos que no estaban ahí para ayudar, ¿verdad? Estaban ahí para criticar, estaban ahí para, no sé, a lo mejor ellos trataban de sacar algo de ahí, ¿verdad? Como sus discípulos no pudieron sacar al endemoniado,
pues probablemente la gente pues iba a hablar, iba a atacar, ¿verdad? Iba a atacar a través de eso, porque siempre suele ser así. Entonces, cuando Jesús llegó y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Porque se supone al disputar es como que estaban alegando ellos, ¿verdad? ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Entonces cuando le dijo que trajo a su hijo que tiene un espíritu inmundo, pues Jesús ya sabía, ¿verdad? En realidad, al preguntarle eso no quiere decir que él no sabía que tenía, porque él ya sabía. Entonces dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes, y se va cesando y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Probablemente él estaba desesperado por su hijo, ¿verdad? Porque pues qué padre no se va a preocupar por su hijo, o qué padre no va a hacer hasta lo imposible por su hijo, ¿verdad? Pero desafortunadamente nosotros, hasta no ver la realidad, o hasta no ver cuando alguno de nuestros hijos o familiares está pasando algo similar a esto, ¿verdad? Porque hasta la actualidad pasa mucho todavía. Entonces, allí, ¿qué es lo que hacemos cada uno de nosotros para salvación de nuestros hijos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para protegerlos, verdad? Entonces, este padre pues estaba desesperado, que fue a pedir ayuda, ¿verdad? Dice en el 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. A su punto de vista, ¿ustedes a quién creen que se estaba refiriendo? ¿A sus discípulos? ¿A la multitud? ¿A los escribas? Porque había muchos, ¿verdad? Pues él dijo, oh generación incrédula. Probablemente era a sus discípulos y probablemente al mismo tiempo a los escribas. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Cuando dice ¿hasta cuándo os he de soportar? Jesús ya estaba molesto, ¿verdad? Porque él ya conocía ya conocía lo que estaba pasando. Él ya conocía lo que traía el muchacho, y él probablemente estaba molesto porque ya había pasado mucho tiempo. Dice, se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Y Jesús le preguntó al padre, mire lo que le preguntó Jesús al padre, dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo llevaba ya ese joven con ese espíritu? Mucho tiempo, ¿verdad? Porque ya no era un niño, ya era un joven. Probablemente a un niño todavía de 7 años todavía le podemos decir niño. 7, ¿verdad? 7, 9, todavía niño. Pero él ya era un joven. ¿Se dan cuenta cuántos años ya habían pasado y él sufriendo así? Me imagino yo, ¿verdad? La angustia del padre, o qué es lo que el padre estaba haciendo para ayudar a su hijo. ¿Cómo es que él lo ayudaba? Me ponía yo a pensar cuando yo estaba leyendo esto. Es muy triste, porque yo me puedo poner en su situación de ese padre, ¿verdad? Porque yo también tengo un hijo, y pues yo diario, constantemente, pues estoy orando por mi hijo, ¿verdad? Para que él sea protegido por Dios, para que él, donde quiera que esté, sea guiado por Dios y sea cubierto con su preciosa sangre. Entonces este padre estaba angustiado, le dijo, y desde niño, ¿verdad? Y en el 22 dice,
y muchas veces le echa en fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Se dan cuenta cómo lo estaba torturando este espíritu? Yo analizaba este pedacito, ¿verdad? Cómo sufren los papás, cómo sufren por ver a sus familiares, a sus hijos, cuando están pasando problemas difíciles en los cuales ellos probablemente humanamente no pueden, entre paréntesis, no pueden hacer nada, ¿verdad? Pero sabemos que en la oración está el poder, ¿verdad? En la oración está el poder de Dios. Entonces, este padre, pues de una u otra manera, estaba clamando por su hijo. Y yo recordaba, ¿verdad? Recordaba a nuestro pastor. ¿Puedo hablar, pastor? Recordaba a nuestro pastor lo que sucedió con su hijo, ¿verdad? Con su hijo Andy. ¿Y qué es lo que hizo el pastor? ¿Qué es lo que hizo? Dijo, yo voy a ayunar diario, ¿verdad? Hasta que no lo tenga aquí conmigo. Y eso habla, aparte de que habla muy bien, ustedes pueden ver un ejemplo a seguir. Y él ayunaba diario, y estábamos en el grupo, decía día 8, día 7, día 8, y ahí estaba constante en ayuno y oración diario, hasta que no estuvo su hijo aquí. Entonces, en el poder, en la oración está el poder de Dios. Nosotros tenemos que estar orando constantemente por nuestros hijos, por nuestros hogares, ¿verdad? Para que no sean destruidos, porque se imaginan, si usted no ora por su hogar y si en su casa nadie ora, ¿qué es lo que va a hacer de su hogar? Va a ser destruido, ¿verdad? Entonces, hermanos, en verdad es triste muchas situaciones que están pasando hoy en día. Hay muchos divorcios, muchas familias separadas. ¿Y quiénes son los que están pagando? A veces se llevan entre medio a los hijos, ¿verdad? Y lamentablemente son afectados psicológicamente muchas veces, hermanos. Entonces nosotros debemos estar consagrados hacia Dios. Hay que consagrar a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestras esposas, a nuestros esposos, para que estén protegidos. No hay que darle paso al enemigo, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús es maravilloso. Cuando empiezas a conocer lo que es y lo que fue Jesús y lo que sigue siendo, porque Él está vivo, a todo lo que hizo por cada uno de nosotros, que no sea en vano. Él murió y resucitó y está a la diestra del Padre, ¿verdad? Y todavía está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Se imaginan? Todavía está intercediendo para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues dice, ya oré 5 o 10 minutos y ya estoy bien, ¿verdad? Pero hermanos, lo que Jesús hizo por nosotros, nada más 10 minutos de oración o 20 minutos la van a dedicar al día. Él les dio una nueva vida, nos dio una nueva vida, una nueva identidad. Entonces nosotros estábamos sin sentido y sin valor, porque nosotros no teníamos valor. Él nos vino a dar valor a nosotros. Entonces no es digno de alabanza, no es digno de exaltar su santo y bendito nombre. Jesús es maravilloso, hermanos, y ustedes lo irán conociendo. Yo creo que si no se habían dispuesto a eso ahorita, ¿verdad? Pues esperemos que algo se les haya quedado de esto y se les quede, para que ustedes decidan. Todavía están a tiempo, hoy es el día, todavía estamos vivos, ¿verdad? No estamos muertos, mañana puede ser demasiado tarde. Muchos dicen, no, pues yo estoy joven, no me voy a morir. No sabemos cuándo nos vamos a morir.
Muchos dicen, no, pues a lo mejor él ya está más grande, ¿verdad? Ya está viejito. Él ya se va a morir primero que yo. Y no, a veces el abuelito termina enterrando al nieto. Entonces, nosotros, hermanos, hoy estamos y mañana quién sabe. Tenemos tiempo hoy de buscar a Jesús. Tenemos tiempo de escuadriñar su palabra. Los 4 evangelios nos relatan la vida de Jesús de una manera impresionante. Todos de un punto distinto, ¿verdad? Todos lo relatan de diferente manera, pero hay mucho en sí, porque todos lo relatan de una vista diferente. Pero hermanos, es maravilloso cuando usted empieza a escuadriñar la escritura y usted se adentra, su mente se va a esos tiempos donde Jesús hacía milagros, donde Jesús andaba caminando. ¿Se imaginan? Jesús no recorrió al otro lado del mundo. Hablábamos eso en el instituto de la mañana. Jesús no recorrió todo el mundo, pero todo el mundo lo conoce. Jesús no escribió ningún libro, pero muchos libros hablan de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Jesús no escribió ninguna canción. ¿Y cuántas canciones hay de Jesús? Es maravilloso Jesús, hermanos. Y Jesús aún sigue intercediendo por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos. Entonces, hermanos, en verdad es maravilloso lo que Jesús hace con nosotros. En el 24 dice, en el 23, no iba en el 22, perdón. Dice, y muchas veces le echa fuego en el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Voltea cada uno a ver a su hermano y dile, al que cree todo le es posible. Eso, pero dígale como si sí creyera de verdad. Hermanos, en verdad, todo lo que usted cree lo pone en las manos de Dios. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Todo lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, ¿verdad? ¿Se imaginan todo lo que hizo Dios y lo que sigue haciendo, lo que hizo en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes se imaginan abrir un mar y pasar por el medio de ahí? ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan cómo estaba guiando a su pueblo? En la noche era una columna de fuego y en el día una nube, ¿verdad? Todo lo que hacía, es maravilloso, hermanos. Entonces aquí en el 23 le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Cómo se podía decir? Qué clamor tan sincero del padre, ¿verdad? Clamó y dijo, creo. Y fíjese lo que dice adelante, dice, ayuda a mi incredulidad. Wow. Él estaba reconociendo que era incrédulo, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros reconocemos cuando no estamos firmes, cuando no estamos bien delante de Dios? Hermanos, la verdad, siendo sinceros, nosotros no reconocemos cuando estamos mal delante de Dios. Y eso es lo que nos aparta de Él, porque nosotros siempre constantemente nos preguntan, hermano, ¿cómo estás? Oh, estoy bien. Algunos hermanos, que no quiero decir su nombre, ¿verdad? Le preguntas, hermano, ¿cómo estás? Ya ando en el fuego. ¿Pero en el fuego de qué? ¿En el fuego del espíritu o ya están en el infierno ardiendo en el fuego? En la carne. Hermanos, en verdad es triste, hermanos. Nosotros tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos mucho por enmendar, nuestro caminar, en cómo estamos viviendo,
el cómo estamos llevando nuestras vidas, el cómo estamos guiando a nuestros hijos, cómo estamos ayudando a nuestro esposo o esposa, qué estamos haciendo para que le vaya bien en su trabajo, estamos orando por él, por ella. Tenemos mucho que hacer, hermano. Dice cuando Jesús vio, en el 26 dice, entonces, dice, golpeando, reprendió el espíritu, en el 25, perdón, y Jesús vio que la multitud se agolpaba y reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Con autoridad, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros también podemos tener autoridad, porque nos ha dado también autoridad, ¿verdad? Al adoptarnos como ser hijos suyos, nos ha dado autoridad, ¿verdad? En el 26 dice, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él, y él quedó como muerto. ¿Se dan cuenta cuando nosotros pasamos una prueba o pasamos una situación, nos vemos todos cabizbajos, ¿verdad? Como si no tuviéramos vida, como si ya estuviéramos muertos. Pero hermanos, Jesús es maravilloso. Miren lo que dice aquí adelante, dice, de modo que muchos decían, está muerto. Muchos decían, está muerto. Es triste, inclusivamente algunos entre propios hermanos, ¿verdad? En lugar de apoyarnos, en lugar de darnos ánimos, vemos a un hermano caído y todavía le aventamos más tierra, como para que no se levante, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros como hermanos. Nosotros tenemos que apoyarnos, nosotros tenemos que motivarnos. Probablemente hoy me toque andar a mí cabizbajo, no sé, probablemente alguno me puede dar una palabra, ¿verdad? En el cual yo también me pueda motivar aún más. Entonces nosotros tenemos que hacer eso el uno por los otros, porque qué ejemplo nos dio Jesús aquí, ¿verdad? ¿Qué ejemplo nos da? Mira aquí en el 27 dice, pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Jesús es lo que viene a hacer siempre en nuestras vidas, siempre nos extiende la mano y nos levanta, a pesar de que nosotros seamos unos hijos desobedientes, a pesar de que nosotros no nos acordamos de Él ni siquiera a lo mejor un día a la semana, probablemente nada más los sábados o los domingos. Probablemente nos acordamos y porque esté pasando alguna situación difícil, porque esté pasando alguna prueba, porque sienta usted que ya no puede más, es cuando nos acordamos. No, hermanos, nosotros tenemos que tener constantemente esa comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Porque solamente así nosotros podemos vencer tentaciones, solamente así nosotros podemos salir adelante, porque solos, hermanos, en este mundo no vamos a poder solos. Desafortunadamente nuestra carne siempre está inclinada al pecado. Siempre vamos a optar por hacer cualquier cosa menos escuadriñar las escrituras. Siempre vamos a, no sé, vamos a tratar de ver un partido de fútbol, hasta mirar Netflix, ¿verdad, Aldo? Entonces nosotros, en verdad, hermano, en verdad tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que estamos haciendo mal, cómo estamos delante de Dios hoy que estamos vivos, porque vamos a ser llamados a cuenta, ¿verdad? Entonces ya va a ser muy tarde, hermanos. Hoy todavía tenemos vida, tenemos salud. Dios nos ha dado otra oportunidad para ponernos a cuentas con Él. Entonces nosotros tenemos que rectificar todo lo que estamos haciendo en nuestras vidas.
eh, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Todo lo que pasó ese papá con su hijo, lo que él sufrió, pues a lo mejor no lo relata todo completamente, ¿verdad? Pero ustedes se pueden imaginar. Si ustedes son padres, se pueden imaginar lo que duele ver a un hijo sufriendo. Dice en el 27, ¿verdad? Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y le levantó. Jesús siempre ha estado presente desde el principio, ¿verdad? Hasta hoy. Siempre ha estado en cada situación. A Pedro, ¿verdad? También le estiró la mano cuando él ya se estaba hundiendo, ¿verdad? Le extendió la mano y lo ayudó. ¿A quién ha dejado Jesús que se hunda? A nadie. Justos y no justos, Él les extiende su mano. Él no hace diferencia si le caían bien o si eran enemigos. Él a todos les extendía la mano por igual. Ahora nosotros tenemos mucho que aprender de Él. Nosotros tenemos mucho por hacer, hermano, por cambiar nuestras vidas. Porque dice Pablo, ¿verdad? En Romanos, de modo que si, perdón, se me fue. Ok, dice que todo, dice, he aquí, todo es hecho nuevo, ¿verdad? De modo que si está en Cristo, nueva criatura es. Entonces nosotros tenemos que ser nuevas personas, pero no nuevos nada más de vestimenta. Nosotros tenemos que ser nuevos desde adentro, ¿verdad? Desde el corazón. Como dijo el hermano Andrés, ¿verdad? ¿En dónde mora Jesús? En nuestros corazones, ¿verdad? ¿En realidad mora en nuestros corazones? ¿Sí? ¿En realidad? Podemos decir libremente, mora en nuestros corazones. Amén. Si usted está bien convencido, ¿verdad? ¿En dónde mora Jesús? ¿En dónde mora? Hermanos, hay que seguir adelante. Tenemos un gran compromiso. Hay muchas personas que no conocen a Jesús como usted y yo lo conocemos. Hay muchas personas que ni siquiera les han hablado quién es Jesús realmente. Muchos inclusivemente hasta odian a Jesús porque le echan la culpa de lo que ellos están pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo conocen realmente. Dice en el 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración, ¿y qué? Y ayuno, ¿verdad? ¿Se imaginan cuál es la clave de todo? Ayuno y oración. Y escuadriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la clave. Esa es la clave para usted permanecer y seguir avanzando. Porque si no, desafortunadamente nos estancamos o viene cualquier viento, ¿verdad? Y nos tira. Y luego ya no nos podemos levantar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos mucho por conocer de Dios. Tenemos mucho por hacer, porque nosotros somos llamados a servir. Somos seguidores de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser como cada uno de sus discípulos, ¿verdad? Porque Él escogió a sus discípulos, en ese entonces eran 12, ¿verdad? Y ahora ya, ¿cuántos somos? Sí nos podemos llamar seguidores de Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, Jesús es maravilloso. Voy a leerles cómo el Antiguo Testamento, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, creo que todavía tenemos tiempo, cómo la Biblia lo va narrando en cada uno de sus libros. Dice aquí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en Génesis, Jesús es la simiente de la mujer. No les voy explicando cada uno porque no voy a terminar, pero ya más adelante lo vamos a explicar. Ahorita nada más les voy diciendo lo que representa, lo que viene siendo
en el Antiguo Testamento, lo que los libros vienen representando a Jesús, ¿verdad? Dice en el Éxodo, el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es el pilar de la nube y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es el profeta semejante a Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es nuestro juez y legislador. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. Y en Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro profeta de confianza. En Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey reinante. En Esdras, Él es el reconstructor de los muros derribados de las vidas humanas. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es nuestro redentor que siempre viva. En los Salmos, Él es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En el Cantar de los Cantares, Él es el esposo amoroso. En Isaías, Él es el príncipe de la paz. En Jeremías, Él es el renuevo justo. En Lamentaciones, Él es nuestro profeta llorón. En Ezequiel, Él es el hombre maravilloso de 4 caras. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno ardiente de la vida. En Oseas, Él es el esposo fiel para siempre casada con el residente. En Joel, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. En Amos, Él es nuestro cargador. Vamos en Amos, ¿verdad? En Amos, Él es nuestro cargador. En Abdías, Él es el poderoso para salvar. En Jonás, es nuestro gran misionero extranjero. En Miqueas, Él es el mensajero de pies hermosos. En Nahum, Él es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, Él es el evangelista de Dios, clamando: aviva tu obra en medio de los años. En Sofonías, Él es nuestro Salvador. En Ageo, Él es nuestro restaurador del patrimonio perdido de Dios. En Zacarías, Él es nuestra fuente abierta en la casa de David por el pecado y la inmundicia. En Malaquías, Él es el sol de justicia levantándose con sanidad en sus alas. Ese es del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Cómo lo representan, verdad? Cada uno a Jesús. Es maravilloso, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente el Nuevo Testamento, cómo lo presenta. Mire, en Mateo, Él es el rey de los judíos. En Marcos, Él es el siervo. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre, sintiendo lo que sientes. En Juan, Él es el Hijo de Dios. En Hechos, Él es el Salvador del mundo. En Romanos, Él es justicia de Dios. En Primera de Corintios, Él es la roca que sigue Israel. En Segunda de Corintios, Él es el que da la victoria triunfante. En Gálatas, Él es su libertad. Él te hace libre. En Efesios, es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, Él es su alegría. En Colosenses, Él es su integridad. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, Él es tu esperanza. En Primera de Timoteo, Él es su fe. En Segunda de Timoteo, Él es su estabilidad. En Filemón, Él es su benefactor. En Tito, Él es la verdad. En Hebreos, Él es su perfección. En Santiago, Él es la energía detrás de su fe. En Pedro, Él es su ejemplo. En Segunda de Pedro, Él es pureza. En Primera de Juan, es tu vida. En Segunda de Juan, es su patrón. En Tercera de Juan, Él es tu motivación. En Judas, Él es el fundamento de su fe. En Apocalipsis, Él es tu rey que viene. ¿Se dan cuenta cómo termina? Él es nuestro rey que viene, hermanos. ¿Quién quiere verlo? Todos, ¿verdad? Entonces vamos a esforzarnos por seguir el ejemplo de Jesús. Él nos ha dado mucho para que nosotros podamos seguirlo, para que nosotros podamos aprender de Él, ¿verdad?
¿Qué podemos aprender de Jesús? Muchísimo, ¿verdad? Jamás terminaremos de aprender de todo lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por nuestras vidas, hermanos. Pues de mi parte, mis hermanos, hasta aquí termina mi parte, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga y pues sigamos adelante peleando la buena batalla, hermanos. Que Dios los bendiga. Este es mi alumno. Yo le dije a Alex que yo iba